Buenos días, ¿cómo están, compañeros? Mucho gusto, mi nombre es Jesús David García. Hoy les vengo a presentar mi proyecto titulado Automatización del área de digestión y prensado en la extractora de aceite Ceresagro. Este proyecto se rige bajo la modalidad de práctica empresarial, proyectada para estar en planta en el periodo del 2026-1, ¿vale? Un poco de contexto para entender esta área, que es la digestión y prensado, como podemos observar en la gráfica. Primero los esterilizadores hacen un proceso como tal con el fruto para entregárselos a la primera sección de nuestra área, que sería la digestión, el cual recibe el fruto esterilizado por medio de vapor. Hace una separación como tal del fruto, separando la fibra, haciéndola un poquito más fácil para la siguiente sección, que sería como tal el prensado, que como su nombre lo dice, esta sección lo que hace es prensar la fibra que viene ya separada y extraer como tal el aceite crudo y a su vez dejar fibra como tal, que ahí es donde enfocamos nuestro proyecto, que esta fibra trae impregnaciones de aceite por una mala calibración tal vez en la temperatura o en el vapor de la digestión, y en el prensado tal vez por un esfuerzo mayor en el torque de la prensa, ¿vale? Entonces las fibras al final van a tener como tal aceite, que ya eso sería aceite perdido, que no es aceite crudo que va a ir a la siguiente sección de centrifugado, sino que esa fibra es utilizada para, no sé, a veces es utilizada como producto para las calderas, para quemarse, y ya es aceite que se queda en la fibra, ya es aceite perdido. Entonces, nuestro problema está ahí, enfocado en esa área. La empresa Ceresagro, como ya les dije, no les he dicho, qué pena, ubicada en San Alberto Cesar, presenta pérdidas significativas por aceite en impregnaciones de las fibras. Esto pues afecta como tal el rendimiento de extracción de la planta y afecta la rentabilidad también. Entonces, nuestro proyecto busca resolver esta necesidad mediante una solución integral de un PLC, HMI y SCADA, ¿vale? Las variables que tiene este problema pues es la temperatura del digestor, ya que la temperatura es una variable crítica en cuanto a la separación del mesocarpiano del fruto, y la presión del vapor también afecta como tal esta separación. Entonces, en cuanto a la parte del digestor, la temperatura y la presión son unas variables críticas. En la parte del prensado tenemos el torque del prensado, que es como tal la que hace el proceso de extracción del aceite crudo y de la fibra. También tenemos velocidades de prensas, pues esto es variadores de frecuencia como tal en el motor que hace el prensado. Flujo de nivel de alimentación, pues ya que toca tener muy en cuenta qué tanto fruto esterilizado está entregando la sección anterior y cuánto aceite como tal se está saliendo, ¿vale? El consumo y el vapor de la energía eléctrica también es una variable importante, pues porque entre más consumo de vapor, pues vamos a tener más energía, entre más torque, pues vamos a necesitar más energía. Entonces, son variables para tener en cuenta. El porcentaje de aceite retenido en fibra, pues básicamente esto es como tal también el objetivo de nuestro proyecto, el porcentaje, reducir ese porcentaje de aceite retenido. El dinero es a la que la adquisición de todos los componentes está ligada como tal o está sujeta a la empresa, lo que la empresa nos vaya a brindar o a lo que la empresa ya tenga como tal de instrumentación en la planta. También la continuidad operativa es otra restricción importante, el tiempo. Entonces, este proyecto tiene que desarrollarse en la planta sin tener interrupciones como tal en el proceso. O sea, se tienen que generar lapsos de mantenimiento en los cuales se pueda intervenir en el proceso. También tenemos que cumplir como tal con normas de RED ISO, que son pues normas que se deben regir ya cuando se manejan con tableros de distribución, implementaciones electrónicas. Son normas muy importantes que toca tener en cuenta, ¿vale? También las normas de seguridad que tenga como tal la empresa, hay que tenerlas presentes. Como ya dije, la ejecución del proyecto pues va a estar ligada al tiempo del periodo del semestre 2026-1, que va a ser cuando me encuentre como tal en la planta haciendo las prácticas.
y al acceso limitado a información técnica, pues limitado en cuanto a lo que tenga la empresa disponible. Sí, la empresa es la que nos va a disponer de todos los documentos y toda la información que ellos tengan. Con esa base a eso vamos a trabajar. Vale, claro está que posiblemente esta información todavía no tengo mucho acceso a ella, pero debido a que la empresa cuenta solamente con un funcionamiento manual, no tenemos mucha automatización, sino solamente son actuadas o funcionadas por operarios, por el criterio de los operarios, puede que no tengan un historial de funcionamiento muy amplio. Criterios de evaluación, los que vamos a tener en cuenta como para ver qué tan óptimo fue nuestra implementación, que sería pues que tengamos una eficiencia en el control y compatibilidad con la infraestructura de la planta. Como ya les dije, contamos a que el proyecto se integre de la mejor manera con la instrumentación ya implementada en la planta, que igual no es mucha, pero como para no elevar los costos de compras al principio, deberíamos trabajar y acomodarnos según la instrumentación que se encuentre allá. También tenemos que un criterio es la confiabilidad, seguridad y rentabilidad. Pues tenemos que dejar, obviamente como ingenieros tenemos que hacer un buen proyecto, entregar algo que sea seguro, confiable y sea rentable como tal para la empresa. Que tenga una escalabilidad y facilidad de mantenimiento e impacto ambiental. Pues siento que al momento de automatizar eso es lo que se busca, no solamente que sea algo como para que la planta se vea linda o por el estilo, sino que lo que se busca es que puede llegar a ser escalable, poder llegar a esa revolución industrial que sería la industria 4.0, ¿vale? Criterios de éxito que vamos a estar midiendo como tal en todo el proceso sería el incremento del OER, que el OER pues es el rendimiento de extracción de la planta, sí, que tanto fruto le llega a la planta y que tanto aceite crudo sale. Reducción del aceite retenido en las fibras, pues esto se ve también ahí en el OER, pues es lo que buscamos como tal, entre menos aceite que impregnado en las fibras, pues más aceite crudo vamos a tener, o sea, más producción. Menor consumo de vapor y energía, pues al momento de automatizar, de no depender tanto del criterio humano, pues tener el menor consumo posible y las variables en el lugar más óptimo, ¿vale? Mayor estabilidad térmica mecánica del proceso, pues también, o sea, es lo que se busca como tal con la automatización, que todo quede estable y en los parámetros y umbrales necesarios. Exploración del problema. Unas causas principales de este problema, pues como les vengo hablando, es la falta de control automatizado de variables térmicas y mecánicas, porque todo se hace de forma manual, para resaltar eso. No tenemos un PLC, por ejemplo, no contamos con un PLC en esa parte, en esa área de la empresa. Entonces siento que ese podría ser como uno de los mayores costos que hay de inversión al comienzo, pero sí cuenta con una que otra instrumentación ya en el proceso, pero estos sensores o estos actuadores que están implementados en estos momentos son manejados manualmente. Supervisión manual y sin registro, pues al momento de ser manual, pues no hay una plataforma o un dataset donde estén todo el historial de cómo ha evolucionado cada una de estas variables, sino que básicamente todo queda en el operario del turno, la verdad. Variabilidad en la alimentación de digestores y prensas. Bueno, esa es una de las causas principales, pues porque dependiendo qué tanto fruto se le ingrese como tal a los digestores, va a ser el proceso mejor o mayor, pues ya que los tanques tienen un nivel óptimo para trabajar. Dependencia del juicio del operario, como les vengo diciendo, eso es básicamente uno de los mayores problemas, que se depende mucho de qué operario, quién esté haciendo como tal el turno o operando la máquina. Desconexión entre sensores y un control centralizado, pues porque todo se hace en físico y no en un lugar donde esté todo automatizado. Gestión térmica ineficiente del vapor, claro, pues porque al depender del criterio del operario, él va a decir, no, pues me estoy haciendo
una digestión del fruto muy baja, por lo tanto voy a agregarle más vapor para tener más temperatura, o voy a prensar un poco más. Entonces ahí hay una variabilidad en la cual se va a intentar mitigar. Y ausencia de mantenimiento predictivo. Al no tener pues como tal ese historial de cómo evolucionan las variables, no puedo hacer un mantenimiento como especializado o enfocado a la evolución. Consecuencia del problema. Consecuencias del problema. Disminución del rendimiento de extracción, pues por lo que tenemos pérdidas como tal de aceite que no se está aprovechando, tenemos como tal una disminución en este rendimiento, no tenemos la mayor producción posible, o sea, la planta está perdiendo como tal aceite y está perdiendo dinero. Entonces, pues ahí es donde van otra de las causas, pérdidas económicas. Puede que sea poco aceite que se queda impregnado, pero al momento de hacer como tal la evaluación a nivel anual, pues puede llegar a ser una pérdida significativa. Desventajas competitivas frente a extractoras automatizadas, pues como vemos, a lo que apunta la industria es a la revolución 4.0, que vemos que todo sea automatizado, que todo salga lo mejor posible, y eso es lo que hace competitiva como tal una empresa a una que simplemente funciona de forma manual. Mayor desgaste operativo y riesgo a fallas. Como no tenemos un control total de las variables, estamos muy propensos a tener fallas o desgastes en el operario si esfuerza de más la máquina. Dificultad para la mejora continua. Esto va ligado como tal al historial de los datos para ir mejorando como tal la productividad de la planta. Ineficiencia energética y consumo de costos térmicos. Ineficiencia energética, pues porque mayor vapor o mayor torque implica más energía, y aumento en los costos térmicos, pues también ligado al vapor, ¿vale? Bueno, ya en cuanto tenemos un poco de contexto del problema, en esta sección comenzamos a idear un poco posibles soluciones que se podrían implementar en esta área. Entonces comenzamos con unas ideaciones un poco divergentes, bastante variadas, pero sería como tal todas enfocadas al mismo problema, que es nuestro problema principal, que es la pérdida de aceite en las fibras, ¿vale? Entonces, la primera solución que se planteó sería un control automático de temperatura. O sea, se piensa implementar un control PID, un lazo cerrado para control PID de la temperatura en la sección del digestor, para mantener como tal una uniformidad térmica. Monitoreo de control de torque, pues esto incorpora como tal sensores de torque y variadores de frecuencia para controlar qué tanta fuerza se le impone como tal a la fibra, y optimizar como tal la presión del prensado. Y obviamente con eso tener menos impregnación en las fibras. Supervisión integral SCADA, yo creo que esta sería como la que abarca un poquito más, que sería como desarrollar una interfaz que permita visualizar y registrar en tiempo real cada una de estas variables para tener una mejor trazabilidad del proceso. Sincronización de digestores y prensas, ¿vale? Esto sería como sincronizar qué tanto fruto le llega a los digestores, qué tanto fruto entrega el digestor a la prensa, qué tanto aceite como expulsa o saca la prensa, ¿vale? Entonces es como controlar eso mediante sensores de nivel y control automático del flujo de la masa. Monitoreo inteligente del OER, que el OER, repito, es el rendimiento de extracción. Entonces sería como tal uno de los parámetros que se están midiendo, es uno de los criterios de evaluación muy importantes. Entonces, ¿qué se buscaba como en esta idea un poco más grande? Sería como conectar no solamente el PLC con la forma mecánica del sistema, sino integrarle datos de laboratorio al sistema SCADA, como para que haga una correlación entre las condiciones de operación y el porcentaje de aceite que se está extrayendo. Esas serían como tal las ideas que se pusieron sobre la mesa. Luego se llegó a una idea un poco más convergente, que sería la que tenemos a este lado, que ya tras evaluar las alternativas con base en los criterios de eficiencia, compatibilidad, rentabilidad
y seguridad que me presenta hacer este proyecto en la planta, se seleccionó como tal, primero, la primera opción, que sería el control automático de temperatura en los digestores. Segundo, control de torque del prensado mediante sensores y variadores, como les comenté. Y también la supervisión integral escada con alarmas preventivas para decirle al operario cuando supere umbrales peligrosos, o indicarle al operario que o la máquina o el proceso se debe parar o debe ir a chequear algo, ¿vale? Y la integración del PLC, HMI y una SCADA para una trazabilidad completa de todo el proceso. Esta combinación pues fue seleccionada por su capacidad directa de atacar las causas físicas del problema en la digestión y el prensado, que sería pues digestor, vapor, temperatura, prensado, torque del motor, ¿vale? Su compatibilidad con la infraestructura existente, pues como nos vamos a guiar también de varios sensores que ya están implementados en la planta, nos daba un mejor rendimiento. Y su potencial también pues para escalar al entorno 4.0, para volvernos una industria un poco más competitiva a nivel nacional. Este proyecto, como podemos observar aquí en la pirámide de la automatización, ataca los tres primeros pilares, que serían los sensores actuadores, que sería lo físico en la planta, el PLC, que sería nuestro cerebro, y la SCADA y HMI para trazabilidad de los datos en tiempo real. Como objetivos específicos, tenemos primero, diseñar la arquitectura de control e instrumentación del sistema. Segundo, implementar el control automático de temperatura y torque del proceso. Tercero, desarrollar la interfaz humano-máquina y el sistema SCADA con un registro histórico y las alertas. Cuarto, evaluar el desempeño del sistema, como midiendo los parámetros o los criterios de éxito, que son indicadores como el OER, el consumo energético y estabilidad térmica. Bueno, y pues como ya les dije, puede que ustedes piensen, no, la mayor parte del aceite sale ya de la prensa, pero puede que aquí se vea solamente un poco de aceite, pero a gran cantidad a trazar esas pérdidas a nivel anual puede llegar a ser muy significativo para la planta, y esto es lo que estamos intentando atacar con el proyecto o resolver con el proyecto, ¿vale? ¿Alguno tiene una pregunta, algo que quieran enfocar en cuanto a la planta, al proceso? Yo tengo una pregunta y es... Qué pena, qué pena. Básicamente, primero preguntar si lo que entendí es que vas a hacer como tal la automatización de esta planta, ¿no? Pero tú al inicio decías que había como un problema inicial y es que no está como bien calibrada. ¿Tú vas a trabajar también respecto a esa calibración cuando estés haciendo la automatización como con el sistema PLC o con el sistema HMI? ¿O básicamente cuando ya esto se automatice se va a calibrar ya todo el sistema? Vale, vamos. Primero que nada, no está toda la planta, solamente es esta área de digestión y prensado. Segundo, como tal, lo que me preguntas como tal, si yo voy a estar pendiente de los umbrales o de los set points que voy a utilizar para la implementación del sistema. Eso pues depende, como dependía tanto de los operarios, si existe como tal un set point que ellos están pendientes, o unos límites, unos parámetros que ellos siguen para poder saber que si debo aumentar o disminuir. Solamente que puede que al momento de ellos hacerlo, lo suben mucho o lo bajan mucho y no se quedan dentro del rango óptimo, pero ese rango ya existe dentro del proceso del sistema que la planta ya tiene estipulado. Sí, yo solamente voy a llegar a trazar todo, coger los sensores y centralizarlo para que el control sea preciso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo que yo quiero preguntar es, usted pone en las restricciones que, bueno, una de las restricciones es la adquisición de equipos sujeta a la empresa. En caso tal de que la empresa considere que este proceso de automatización sale muy costoso, ¿se caería su proyecto? Bueno, esa es una buena pregunta, porque como les digo, esta área no cuenta con un PLC, que sería como la compra, la inversión mayor que se podría llegar a hacer en este plan.
Si no se llegara a contar con los recursos o la empresa simplemente no me dice, no, el proyecto no es viable para nosotros, que igual no creo que sea la solución porque sí necesitan automatizar, pero si llegado al caso me dicen que no, lo que se podría optar sería por implementarlo en forma de un gemelo digital, ¿sí? Implementar esta área, ya que no es toda la planta, sino solamente es una área de la planta, implementarle el PLC de forma virtual y hacer el proceso de digestión y prensado en un gemelo digital, no sé, utilizando alguna aplicación, por decir una Factorio y PLC SIM, algo así, se comunican y se podría hacer como tal la implementación solamente virtual. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es un gemelo digital? Un gemelo digital como tal es el modelado de la planta física, un simulador, ¿sí? O sea, hacer todo el proceso de la planta, de digestión y prensado, un simulador, tener todo el proceso simulado en Factory, como te digo, que creo que es una de las que se me viene ahorita a la mente.